Hola, mi compañera Santos Ojeda Guadalupe y yo Ventura de la Cruz les presentaremos el tema de tumores odontogénicos. Nosotros pertenecemos al grupo 3001 y esto es para la materia de módulo de patología y medicina oral. Clasificación de los tumores por odontogenia epitelial. Ameloblastoma. Su origen puede surgir de restos de la lámina dental, de un órgano del esmalte en desarrollo, del revestimiento epitelial de un quiste odontogénico o de células basales de la mucosa oral. Estos son localmente invasivos que van a ser de crecimiento lento y en este mismo se van a describir tres derivaciones de los ameloblastomas. Ameloblastoma sólido convencional o multiquístico. Este tiene una frecuencia de aparición del 75 hasta un 86%. Sus características radiográficas es que alrededor del 80% hasta un 85% va a aparecer en la mandíbula, abarcando mayormente el área de la rama ascendente, y alrededor del 15 al 20% puede aparecer en el maxilar, que generalmente abarcará regiones posteriores. La característica radiográfica más típica es que va a ser una lesión radiolúcida multilocular. Frecuentemente también puede haber una expansión cortical bucal y lingual, reabsorción de raíces de dientes adyacentes al tumor y sus márgenes a menudo van a mostrar un festoneado irregular. Sus características orales es que generalmente es asintomático y las lesiones más pequeñas se van a detectar solamente durante una radiografía. Puede haber un hinchazón o expansión indolora de la mandíbula y si no se trata, la lesión puede crecer a tal grado que va a provocar dolor. Su crecimiento generalmente es lento y a veces se pueden presentar parestesias o incluso tumores grandes. Y estas lesiones multiloculares se asocian generalmente con una sensación de jabón. Sus características histopatológicas es que suelen sufrir cambios quísticos. Macroscópicamente, la mayoría de los tumores van a tener combinaciones variables de quistes y características sólidas. Estos quistes solamente pueden verse a nivel microscópico o pueden estar presentes como múltiples quistes grandes que se van a encontrar en la mayor parte del tumor. Se van a reconocer varios subtipos microscópicos de ameloblastomas convencionales, pero estos patrones generalmente van a tener poca relación con el comportamiento del tumor. Los tumores grandes a menudo van a mostrar una combinación de patrones que en su mayoría pueden ser foliculares y plexiformes y en menor frecuencia de aparición acantomatosos, de células granulares, desmoplásicos y de tipos de células basales. En el patrón folicular habrá islas de epitelio que se van a asemejar al esmalte. También habrá un epitelio del órgano en un tejido conjuntivo fibroso maduro, nidos epiteliales que consistirán en un núcleo de células angulares dispuestas libremente y que se asemejarán al retículo estrellado de un órgano del esmalte. Una sola capa de células columnares altas que rodean al núcleo central. Las células van a estar ubicadas en el polo opuesto a la membrana basal y en otras áreas la periferia de las células pueden ser más cuboidales y parecerse a las células basales. Y pues, como se había dicho antes, aquí la formación del quiste es común. En cuanto al patrón plexiforme, este va a constar de cordones largos que se van a anastomosar o pueden también estar en láminas más grandes de epitelio que van a estar delimitados por columnas o células cuboidales parecidas a ameloblastos que rodearán células epiteliales dispuestas de forma más laxa y el estroma de sostén estará dispuesto libremente y vascularizado. En el patrón acantomatoso puede haber una metaplasia escamosa extensa que va a ser asociada generalmente con la formación de queratina y que se va a producir en las porciones centrales de las islas epiteliales de un ameloblastoma folicular. Esa básicamente es su característica. En cuanto al patrón de células granulares, habrá transformación de grupos de células epiteliales lesionales a células granulares. Estas células tendrán abundante citoplasma lleno de gránulos eosinofílicos que se asemejarán a los lisosomas.
El patrón desmoplásico va a contener pequeñas islas, cordones de epitelio odontogénico en un estroma densamente colagenizado. Los estudios inmunohistoquímicos han demostrado una mayor producción de citocina, conocida como crecimiento transformador factor beta, y que puede ser responsable de la desmoplasia. Y en cuanto al patrón de células basales, habrá compuestos de nidos de células basaloides uniformes y son histopatológicamente muy similares al carcinoma de células basales de la piel. No habrá retículo estrellado presente en las porciones centrales de estos nidos, y la periferia de las celdas tendrá nidos que tienden a ser cuboidales en lugar de columnares. El tratamiento de este ameloblastoma convencional es que va desde una simple enucleación y curetaje hasta una resección en bloque. Generalmente el más utilizado es la resección marginal. Ameloblastoma uniquístico. Este cuenta con una frecuencia de aparición del 13 al 21%. Sus características radiográficas es que más del 90% de estos ameloblastomas se van a encontrar en la mandíbula, que abarcará generalmente las regiones posteriores. En muchos pacientes esta lesión suele aparecer como una radiolucidez circunscrita que rodeará la corona de un tercer molar mandibular no erupcionado. También pueden aparecer como áreas radiolúcidas nítidamente definidas, y en algunos casos esta área puede tener márgenes festoneados. Sus características orales es que suelen ser asintomáticos, pero si la lesión es grande puede causar una hinchazón indolora de la mandíbula, e incluso es parecido a un quiste dentígero. Sus características histopatológicas, este describe que en el primer tipo, que sería el uniquístico luminal, este tumor se limita a la superficie luminal del quiste. La lesión va a consistir en una pared fibrosa de este quiste con un revestimiento compuesto total o parcialmente de epitelio ameloblástico. Este revestimiento va a mostrar una capa basal de células columnares o cuboidales con núcleos hipercromáticos que mostrarán una polaridad inversa y vacuolización citoplasmática basilar. Las células epiteliales superiores están débilmente cohesivas y se asemejarán al retículo estrellado. En la segunda variante microscópica, uno o más nódulos del proyecto de ameloblastoma desde el revestimiento quístico hacia la luz del quiste, el cual se denominará ameloblastoma unicístico intraluminal. En algunos casos, el nódulo del tumor que se va a proyectar en el lumen demostrará un patrón plexiforme edematoso que se asemejará al patrón plexiforme observado en los ameloblastomas convencionales. Estas lesiones a veces se pueden denominar ameloblastomas uniquísticos plexiformes. En cuanto a la tercera variante, conocida como ameloblastoma uniquístico mural, la pared fibrosa del quiste estará infiltrada por los típicos ameloblastomas foliculares o plexiformes. La extensión y la profundidad de la infiltración ameloblástica va a variar, y con cualquier presunto ameloblastoma uniquístico se van a necesitar múltiples secciones a través de muchos niveles de la muestra para descartar la posibilidad de invasión mural de células tumorales. En cuanto al tratamiento del ameloblastoma uniquístico, generalmente se realiza la enucleación, aunque también se puede realizar la resección local del área como medida profiláctica, y se puede mantener al paciente bajo estricta supervisión durante un largo tiempo. Ameloblastoma periférico o extraóseo. Este cuenta con una frecuencia de aparición del 1 al 4% en todos los casos. Sus características orales es que suele ser una lesión indolora, no ulcerada, sesil o pedunculada, aunque generalmente estas suelen ser inespecíficas. La mayoría de estos ameloblastomas pueden tener un crecimiento de hasta 1.5 centímetros y se va a encontrar comúnmente en la mucosa gingival y alveolar posterior, y son más comunes en la mandíbula que en el maxilar. Este no cuenta con características radiográficas.
Sus características histopatológicas es que hay islas de epitelio ameloblástico que ocuparán la lámina propia por debajo del epitelio superficial. Habrá patrones plexiformes o foliculares en su mayoría, y la conexión del tumor con la basal es que la capa del epitelio superficial se ve en alrededor del 50% de los casos, y su tratamiento es la escisión quirúrgica local. Esas fueron las variantes de los ameloblastomas, y ahora seguiremos con el tumor odontogénico adenomatoideo. Su origen se encuentra en las células del epitelio del órgano del esmalte y restos de Malassez. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que su origen también puede ser a partir de restos de la lámina dental asociados al cordón gubernacular. Sus características radiográficas es que tiende a desarrollarse en las porciones anteriores de la mandíbula, aunque es mucho más frecuente en el maxilar. Aparece como una zona radiolúcida unilocular circunscrita que afecta la corona de un diente no erupcionado, que generalmente puede ser más asociado a un canino. La radiolucidez asociada con el tipo folicular de este tumor a veces se extiende apicalmente a lo largo de la raíz, más allá de la unión cemento-esmalte. Con menos frecuencia hay una zona radiolúcida unilocular bien delimitada que no está relacionada con un diente no erupcionado, sino que se encuentra entre las raíces de dientes erupcionados, o, como se le puede decir, es que es de tipo extrafolicular. Esta lesión puede aparecer completamente radiolúcida a menudo, sin embargo, puede contener calcificaciones finas con forma de copo de nieve. Sus características orales, la mayoría son pequeños, rara vez llegan a superar los 3 centímetros de diámetro, suelen aparecer como pequeñas masas sésiles en la encía del maxilar, frecuentemente son asintomáticos, pero si crecen mucho pueden llegar a causar una expansión indolora del hueso. Sus características histopatológicas es definido como una lesión bien definida que suele estar rodeada por una cápsula gruesa y fibrosa. El tumor se compone de células epiteliales en forma de huso que van a formar láminas, hebras o verticilos, masas de células en un escaso estroma fibroso. Las células epiteliales pueden formar estructuras en forma de roseta alrededor de un espacio central que puede estar vacío o contener cantidades de material eosinófilo, que van a consistir en un espacio central rodeado por una capa de columnas o células epiteliales cuboidales. Los núcleos de estas células tienden a polarizarse lejos del espacio central. Habrá pequeños focos de calcificación que también pueden estar dispersos por todo el tumor. Habrá áreas más grandes de material de matriz o calcificación. Algunas lesiones también pueden tener otro patrón, que particularmente se encontrarán en la periferia del tumor adyacente a la cápsula, que consiste de cordones estrechos, a menudo anastomosados, de epitelio en una matriz eosinófila y laxamente dispuesta. Las características histopatológicas de esta lesión son distintivas y no se debe confundir con ningún otro tumor odontogénico. Y en cuanto a su tratamiento, simplemente es la enucleación. Tumor odontogénico epitelial calcificante o tumor de Pinworth. Su origen es de origen como tal odontogénico, con una histogénesis incierta, pero que se puede asociar a células tumorales que tienen un gran parecido morfológico con las células del estrato intermedio del órgano del esmalte. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que el tumor surge de remanentes de la lámina dental. Sus características radiográficas es que presenta una forma unilocular o un defecto radiolúcido multilocular, con el patrón unilocular encontrado más comúnmente en el maxilar. Los márgenes de este defecto suelen ser festoneados y generalmente bien definidos. Es frecuentemente asociado con un diente impactado, más a menudo un molar de la zona mandibular, y la lesión puede ser totalmente radiolúcida, pero con estructuras calcificadas de tamaño y densidad variable. Sus características orales, se puede presentar como una hinchazón indolora y de crecimiento lento. Sus características histopatológicas
es que contendrá discretas islas, hebras o láminas de células epiteliales poliédricas en un estroma fibroso. Los contornos celulares de las células epiteliales son distintas y los puentes intercelulares pueden ser notados. También se pueden ver los núcleos en la mayoría de los casos. Suelen detectarse grandes áreas de material extracelular amorfo, eosinofílico y hialinizado. Las islas tumorales frecuentemente encerrarán masas de este material hialino, dando como resultado un aspecto cribiforme. Las calcificaciones, que son una característica distintiva del tumor, se desarrollan dentro del material de tipo amiloide, de forma que producirán anillos concéntricos o calcificaciones en anillo de Liesegang. Tienden a fusionarse y formar masas grandes y complejas. Se pueden encontrar variaciones microscópicas. Algunos tumores consistirán en grandes láminas de células epiteliales con producción mínima de material tipo amiloide y también de calcificaciones. Otros mostrarán grandes masas difusas de tipo amiloide, material que contiene solo pequeños nidos o islas de epitelio, y se puede describir también una variante de células claras. Y en cuanto a su tratamiento, este suele ser conservador, por lo que solamente se realiza resección local. Tumor odontogénico escamoso. Su origen puede surgir de la transformación neoplástica de restos laminares o de los restos epiteliales de Malacés. En algunos casos, este tumor parece originarse dentro del ligamento periodontal, el cual está asociado con la raíz lateral de un diente erupcionado. Sus características radiográficas muestra que se distribuyen al azar a lo largo de los procesos alveolares del maxilar y la mandíbula. Como tal, sus hallazgos radiográficos no son específicos, pero generalmente consiste en un defecto radiolúcido triangular lateral a la raíz o raíces de los dientes. En algunas ocasiones hay pérdida ósea periodontal vertical y el área radiolúcida puede estar mal definida o puede mostrar un margen corticado bien definido. Sus características orales generalmente son inflamación gingival indolora o levemente dolorosa. A menudo se asocia con la movilidad de los dientes asociados y también pueden haber pequeñas lesiones que rara vez llegan a superar el 1.5 centímetros en cuanto a su diámetro. Sus características histopatológicas consistirán en islas de forma variable de epitelio escamoso, de aspecto blando en un estroma fibroso maduro de tejido conjuntivo. Habrá vacuolización y queratinización de células individuales dentro de las islas epiteliales, aunque a veces se forman pequeños microquistes que son observados dentro de estas islas epiteliales. Habrá también laminado calcificado y estructuras globulares eosinofílicas. Y en cuanto a su tratamiento, solamente es escisión local conservadora o curetaje. Clasificación de los tumores por odontogenia mixta. Estos están compuestos por epitelio odontogénico en proliferación en un ectomesénquima celular que se asemeja a la papila dental. Fibroma ameloblástico. Su origen se encuentra en la vaina radicular de Herdwig. Sus características radiográficas, ya sea unilocular o multilocular, es que se ve una lesión radiolúcida, y las lesiones más pequeñas tienden a ser uniloculares. Los márgenes radiográficos tienden a estar bien definidos y pueden estar corticados. Sus características orales, como tal, es que hay veces que hay fibromas ameloblásticos pequeños que suelen ser asintomáticos. Y los tumores más grandes están asociados generalmente con la hinchazón de la mandíbula. Sus características histopatológicas es que aparece como una masa sólida de tejido blando con una superficie exterior lisa. Una cápsula definida puede o no estar presente. Se compone de un tejido mesenquimatoso rico en células. Puede haber también cordones largos y estrechos de epitelio odontogénico, a menudo en una disposición anastomosa, y estos cordones suelen tener solamente 2 celdas de espesor, compuestas por células cuboidales o columnares.
En el otro patrón, las células epiteliales forman pequeñas islas discretas que se asemejan a la etapa folicular del órgano del esmalte en desarrollo. Pueden mostrar células cilíndricas periféricas que rodean una masa de células epiteliales dispuestas laxamente. También pueden haber células que se asemejan al retículo estrellado. En cuanto a la porción mesenquimal del fibroma ameloblástico, consistirá en células estrelladas y ovoides recordetas en una matriz suelta que se parece mucho a la papila dental en desarrollo. Habrá formación de colágeno generalmente discreta y ocasionalmente habrá también áreas difusas de tejido hyalinizado lesional acelular que serán muy evidentes. Y su tratamiento es la escisión local simple o legrado o escisión quirúrgica más agresiva para lesiones recurrentes. Y eso es todo de mi parte. Ahora los dejo con mi compañera Guadalupe. Fibrodonto ameloblástico. Se define como un tumor con las características generales de un fibroma ameloblástico, pero que también contiene esmalte y dentina. Es un crecimiento progresivo y causa una deformidad considerable y destrucción ósea. Parecen ser unas neoplasias. En sus características clínicas y radiográficas se observan principalmente en niños de 10 años, rara vez se encuentran en adultos y ocurren en regiones posteriores de la mandíbula. Se observa más en los hombres que en las mujeres, es una lesión asintomática y se observa en las radiografías. En tanto la radiografía, se observa un defecto radiolúcido unilocular, bien delimitado, tiene material calcificado con la radiodensidad de la estructura dental. El material calcificado dentro de la lesión puede aparecer como varias radiopacidades o como una masa sólida conglomerada. El 5% de los fibrodontoblastomas ameloblásticos contienen una cantidad mínima de esmalte calcificado y matriz de dentina como lesiones radiolúcidas. En las características histopatológicas, el componente de tejido blando del fibrodontoma ameloblástico es microscópicamente idéntico a fibroma ameloblástico y tiene cordones estrechos, pequeñas islas de epitelio odontogénico en un tejido conectivo laxo de aspecto primitivo que se asemeja a la papila dental. Las lesiones más calcificadas muestran estructuras dentales maduras en forma de pequeños dientes rudimentarios o masas conglomeradas de esmalte y dentina. Para su tratamiento y pronóstico, se realiza un curetaje conservador y la lesión suele separarse en la parte ósea. El tumor está bien delimitado y no invade el hueso circundante. De ahí vamos con fibrosarcoma ameloblástico o sarcoma ameloblástico. Se le denomina así a la contraparte maligna del fibroma ameloblástico en la parte epitelial, ya que es suave y estos tumores pueden surgir a través de novos. Las características clínicas y radiográficas. Los fibrosarcomas ameloblásticos ocurren aproximadamente de 1 a 5 veces más en hombres que en mujeres. La lesión tiende a ocurrir en pacientes más jóvenes, edad media informada, más o menos de los 27 años, aunque el maxilar o la mandíbula pueden estar involucrados. El dolor y la hinchazón asociados con el rápido crecimiento clínico son las quejas más comunes que frecuentan. Radiográficamente, el fibrosarcoma ameloblástico muestra una lesión radiolúcida, destructiva, mal definida y puede ser un proceso maligno. Las características histopatológicas. Los fibrosarcomas ameloblásticos contienen un componente epitelial similar al observado en el fibroma ameloblástico. El componente epitelial parece histológicamente benigno y no muestra ninguna atípica citológica. Sin embargo, es altamente celular y muestra células promórficas hipercromáticas. En algunos casos se puede formar dentina displástica o pequeñas cantidades de esmalte. Algunos han llamado como lesiones dentisarcomas ameloblásticos o fibrodontosarcomas ameloblásticos, que pueden ser carcinoma ameloblástico. Su tratamiento, el tratamiento es la incisión quirúrgica radicular, que parece ser el tratamiento de elección. El curetaje o la incisión local puede ir seguida de una recurrencia local rápida. El tumor es localmente agresivo e infiltra hueso y tejidos blandos adyacentes. El pronóstico a largo plazo es difícil de determinar debido a los pocos casos informados. Los odontoblastomas. Este es un tumor odontogénico que contiene un componente ameloblastomatoso
y elementos de tipo odontoma. Es una neoplasia que se puede llegar a confundir con un odontoma que se encuentra en las primeras etapas del desarrollo. Las características clínicas y radiográficas, pues la lesión puede aparecer en jóvenes y normalmente se localiza en la mandíbula, que es donde puede verse más afectada. Pueden notarse en el retraso de la erupción de los dientes y expansión del hueso afectado e inclusive dolor. Es lo que puede presentar el paciente. Radiográficamente, pues este tumor muestra un proceso destructivo radiolúcido, contiene estructuras calcificadas. Estos tienen la redondeidad de la estructura del diente y pueden parecerse a dientes en miniatura o parecer masas grandes de materia calcificada similar a un odontoma complejo. Las características histopatológicas. Bueno, la porción epitelial proliferante del tumor tiene características de una ameloblastoma plexiforme o folicular. El componente ameloblástico se entremezcla con tejidos dental inmaduro más maduro en forma de dientes rudimentarios o en desarrollo, que es similar a la apariencia de un odontoma compuesto a masas conglomeradas de esmalte, dentina y cemento. Su tratamiento y pronóstico, bueno, este va a ser un degrado local y parece que el tumor tiene potencial biológico que el ameloblastoma. También podría tratarse de un ameloblastoma. Odontoma. El odontoma son tumores odontogénicos más comunes que se consideran anomalías en el desarrollo. Amartomas en lugar de neoplasias. Cuando estos están totalmente desarrollados, consiste principalmente en el esmalte y la dentina, con cantidades variables de pulpa y cemento. En sus primeras etapas de desarrollo están presentes en cantidades variables de mesenquima y epitelio odontogénico en proliferación. Los odontomas se subdividen en compuestos y complejos. El odontoma compuesto pues está compuesto por múltiples estructuras pequeñas parecidas a dientes. El odontoma complejo consiste en una masa conglomerada de esmalte y dentina, que tiene semejanza anatómica con un diente. En la mayoría de las series, los odontomas compuestos se diagnostican con más frecuencia que los complejos, y esto pues puede ser posible en algunos odontomas compuestos que no se sometan a un examen microscópico, porque el clínico se siente como, se puede realizar mediante clínico y radiográfico. Las características clínicas y radiográficas. La mayoría de las lesiones son asintomáticas y se descubren con un examen radiográfico. También la dificultad de un diente cuando va a erupcionar son pequeños, se observan grandes odontomas hasta 6 milímetros o más de diámetro. Se puede encontrar tanto en la mandíbula como en el maxilar. Radiográficamente, el odontoma compuesto aparece como una estructura parecida al diente de diferentes tamaños y formas, rodeada por una sola zona radiotransparente, y el odontoma complejo aparece como un calcificado. Algunos odontomas pequeños están presentes entre las raíces de los dientes erupcionados y no están asociados con alteraciones de la erupción. Los hallazgos radiográficos suelen ser diagnosticados y el odontoma compuesto rara vez se confunde con cualquier otra lesión. Un odontoma en el desarrollo puede mostrar poca evidencia calcificada y aparecer como una lesión radiotransparente circunscrita. Un odontoma complejo puede confundirse radiográficamente con un osteoma o alguna otra lesión altamente calcificada. En características histopatológicas, el odontoma está compuesto de múltiples estructuras que se asemejan a pequeños dientes de una sola raíz, contenida en una matriz fibrosa suelta. Las estructuras parecidas a los dientes se pierden cuando ocurre descalcificación. Puede verse en tejido pulpar en las porciones coronales y radiculares, que son parecidas a los dientes. Los odontomas complejos consisten principalmente en dentina tubular madura. Esta dentina encierra hendiduras o estructuras circulares huecas que contienen el esmalte maduro, que se eliminó durante la descalcificación. Pequeños islotes de células fantasmas epiteliales teñidas con eosinófilos o están presentes alrededor del 20% de los odontomas complejos. Estos pueden representar restos de epitelio odontogénico. Su tratamiento, los odontomas se tratan mediante excisión local simple. Tumores de odontogenia ectomesenquima. Aquí está el fibroma odontogénico central,
que es una lesión poco frecuente, solo se presenta en los folículos dentales hiperplásicos y no deben ser consideradas neoplasias. Características clínicas y radiográficas. Estas se ven afectadas por igual al maxilar y la mandíbula. Casi normalmente se ubica por enfrente del primer molar, en el maxilar y en tanto en la mandíbula detrás del primer molar. El tercio de los fibromas está asociado con dientes que no han erupcionado. Los fibromas pequeños son asintomáticos, sin embargo, estos están asociados con el aflojamiento de los dientes. Radiográficamente, los fibromas odontogénicos más pequeños tienden a ser lesiones bien definidas, uniloculares y radiolúcidas. Las lesiones más grandes tienden a ser radiotransparencias multiloculares. Características histopatológicas. El tipo simple de fibroma odontogénico está compuesto por fibroblastos estrellados, a menudo dispuestos en un patrón verticilado con finas fibrillas de colágeno y una cantidad considerable de sustancia fundamental. El epitelio odontogénico en forma de hebras largas o nidos aislados está presente en toda la lesión y puede ser un componente prominente. El componente fibroso puede variar de mixoide al descendente y alinalizado. Su tratamiento y pronóstico, los fibromas odontogénicos suelen tratarse mediante enucleación y curataje vigoroso. Fibroma odontogénico periférico. Este se le considera la contraparte de tejido blando de fibroma odontogénico central intraóseo. En las características clínicas y radiográficas, el fibroma odontogénico periférico aparece con una masa gingival firme, de crecimiento lento y generalmente sésil, cubierta por una mucosa de apariencia normal. Las lesiones se encuentran con mayor frecuencia en la encía facial de la mandíbula. La mayoría de las lesiones tienen entre 0.5 y 1.5 centímetros de diámetro. Los estudios radiográficos muestran una masa de tejido blando que en algunos casos ha mostrado áreas de calcificación. Por lo general, la lesión no afecta al hueso subyacente. Características histopatológicas. El tumor consta de fascículos entretejidos de tejido conectivo fibroso celular que pueden estar intercalados con área de tejido conectivo mixoide menor celular. Las lilas o hebras de epitelio odontogénico están dispersas por todo el tejido conectivo. También puede haber dentina displásica, calcificaciones ovoides amorfas parecidas al cemento y trabéculas de ostoide. El tratamiento y pronóstico. El fibroma odontogénico periférico se trata mediante incisión quirúrgica local y pronóstico es bueno. El fibroma odontogénico. Las características clínicas y radiográficas, en este caso se desarrolla más en las mujeres que en los hombres. Se desarrolla más en la parte de la mandíbula, en la región de los premolares y molares. Radiográficamente, aparece como una radiotransparencia bien delimitada que puede ser unilocular o multilocular. Características histopatológicas son cordones estrechos o pequeñas islas de epitelio odontogénico que están dispersos entre las células granulares. En algunas lesiones se han observado pequeñas calcificaciones distróficas o similares al cemento asociadas con las células granulares. Tratamiento y pronóstico. En el fibroma odontogénico de células granulares parece que es benigno en la inmensa mayoría de los casos y responde a un bien grado. Mixoma odontogénico. Las características clínicas y radiográficas se encuentran predominantemente en adultos jóvenes, pero puede ocurrir en un amplio grupo de edad. Esta con más frecuencia en el maxilar, solo se descubren en las radiografías. Radiográficamente, el mixoma aparece en una radiotransparencia unilocular o multilocular, que puede desplazar o provocar la reabsorción de los dientes en el área del tumor. Los márgenes de la radiotransparencia suelen ser irregulares o festoneados. El defecto radiotransparente puede contener trabéculas finas y tenues. Características histopatológicas. Microscópicamente, el tumor se compone de células estrelladas en forma de huso y redondas dispuestas al azar. Es un abundante estroma mixoide laxo que contiene solo unas pocas fibrillas de colágeno. Inmunohistoquímicamente, las células del mixoma muestran inmunoreactividad difusa con anticuerpos dirigidos contra la vimentina con reactividad focal para la actina específica del músculo. Son pequeñas islas de restos epiteliales odontogénicos de apariencia inactiva
pueden estar dispersos por toda la sustancia fundamental mixoide. Su tratamiento pronóstico, su mixoma pequeños se tratan con legrado y para lesiones grandes la resección más extensa. En general, los tumores y los quistes odontogénicos se relacionan entre sí, ya que la mayoría de estos llegan a tener casi el mismo origen de los cuales estos se van a estar produciendo. Más que nada nos enfocamos en la cuestión genética, ya que llegan a tener las mismas alteraciones y mutaciones en los genes, e incluso el uno no se puede dar sin el otro en algunas ocasiones, pero ya todo esto va a depender de tanto la cantidad de carga como de alteraciones de las mutaciones que se van a dar en los genes de cada persona que va a ser susceptible a este tipo de lesiones. E igual se debe mencionar que estos en la mayoría también llegan a ser heredados, por lo mismo de que van algunos genes con alguna deficiencia y eso es lo que va a estar provocando estos tumores y estos quistes.